Yo realmente doy un aplauso a aquellos papás que han sido fieles hasta este día y se mantienen siendo fieles a sus esposas, porque al mantenerse fieles a sus esposas, se mantienen fieles a sus hijos. Yo creo que es una especie a punto de extinguirse, ¿no creen ustedes? Ya casi no se encuentra. Y viendo la maldad que hay en el mundo, mucho que peor, ¿verdad? Y hablando de eso, gracias a Dios por los buenos papás, ¿verdad? Ninguno es perfecto. Y hay buenos papás, hay muy buenos papás. De hecho, aquí en la iglesia, yo tengo el honor de ser amigo de algunos muy buenos papás, que cuando yo veo su matrimonio y veo a sus hijos y lo que han hecho con sus hijos, cómo han guiado a sus hijos, yo, hoy sí literal este domingo, me quito el sombrero, porque realmente han hecho un buen trabajo. Una cosa es ser un papá fiel, otra cosa es ser un buen papá, proveedor. Pero en tercer lugar, y lo vamos a ver esta mañana, otra cosa es ser un papá guía espiritual de su hijo. Eso ya casi no lo encuentras. Pueda que encuentres a un papá fiel, pero un papá fiel, proveedor, pero que se interesa por la vida espiritual de su hijo, ahí me quito dos sombreros delante de él realmente, porque de eso casi no hay, ¿verdad? Mira la pantalla, por favor. Los estudios del movimiento Dads for Life, que traducido al español es Papás para la Vida, que existe en Singapur. Interesante. Muestran ellos con los estudios que los niños con papás emocionalmente involucrados, es decir, que se involucran en la vida emocional de sus hijos. Mira, yo sé que quizás tú sales cada mañana a trabajar y me quito el sombrero si tú sudas para regresar ya anoche a tu casa, para que tus hijos tengan todo para estudiar, para comer, para vestir. Qué excelente. Pero eso no basta. Es importante involucrarse emocionalmente. Fíjate que te estoy hablando de emocionalmente. Qué bueno que te involucras económicamente cuando vas a trabajar. Pero en segundo lugar, los papás que se involucran emocionalmente con sus hijos. Mira los resultados. Los resultados del estudio de Dads for Life revelan que son hijos con un mayor coeficiente intelectual. Imagínate. Son hijos con un mayor coeficiente intelectual, que tienen mejores habilidades para el lenguaje y tienen mejores habilidades para el razonamiento. Y tiene sentido. Si eres un papá que desde pequeño ha estado con tu hijo jugando, llevándolo al parque, enseñándole a pensar, llevándolo a actividades que desarrollan su intelecto, sus capacidades físicas, mentales, emocionales, tienen sentido los resultados. Dice este estudio de Dads for Life que los papás que se involucran emocionalmente con sus hijos tienen hijos con, menores niveles de ansiedad y de depresión. Eso es bastante, porque la depresión en nuestros jóvenes hoy en día, muchis, parece una pandemia. Parece una pandemia realmente. De hecho, después del COVID, la pandemia de la depresión y la ansiedad en los adolescentes vino para quedarse. Pero qué bueno un papá que está cerquita de su hijo y se involucra emocionalmente. El estudio de Dads for Life en Singapur revela eso. Revela otra cosa, que tienen mejores resultados académicos. Entonces yo quiero animarte esta mañana a que te involucres en el desarrollo emocional de tu hijo, que le dediques tiempo, que no solamente llegues tarde de trabajar y ya estuvo. Y yo sé que los papás, te lo digo porque yo ya pasé por ahí, y nos agarramos yo he pasado de sol a sol, de lunes a sábado, mi amor, no me pidas que salga con mi hijo. No, yo quiero proponerte algo, que
que los hijos, la frase los hijos crecen muy rápido, es una frase que yo cuando la escuchaba decía, quizás es cierto, pero ahora que ya crié a mis hijas, te digo que es más verdad que cualquier cosa. Realmente es un vapor, es una niebla que un ratito está y luego desaparece. Cuando sientas, tus hijos se han ido de la casa. Y entonces la oportunidad que tienes para involucrarte, a desarrollarle emocionalmente, se te va. ¿Tienes a tus hijos todavía en la casa? Dale gracias a Dios e invierte en ellos tiempo. Mira, un informe de A Father's Place, este es otro estudio, destaca que los hijos con padres presentes y comprometidos tienden a, fíjate, número 1, duplicar las probabilidades de graduarse en la universidad. Qué interesante esto. Duplicar la probabilidad de graduarse en la universidad. Si tú eres un papá que le dedicas tiempo a tu hijo, las probabilidades de que tu hijo se gradúe en la universidad o quiera graduarse en una universidad van a ser altas. ¿Estés tú o no? ¿Le proveas el dinero o no? Él va a querer hacerlo. Interesante. Este mismo estudio de A Father's Place revela que los padres presentes y comprometidos tienden a tener 80%, pero los hijos, tener 80% menos probabilidades de pasar tiempo en la cárcel. ¡Wow! Si tú eres un papá que está presente con tu hijo desde chiquito, las probabilidades de que tu hijo pase por la cárcel algún día, aunque sea un corto tiempo, disminuyen a un 20%. Eso es muchísimo, ¿verdad? Y también reducir en 75% la posibilidad de un embarazo adolescente. Oye esto, si tú eres un papá que está, como dijo Minguito, ¿se acuerdan aquel argentino? Yo les he presentado ese video. Papá que está cerquita de la jugada con su hija y con su hijo. Las probabilidades de que de adolescente salga embarazada tu hija o que tu hijo deje a una joven embarazada muy temprano disminuyen y solamente es un 25%. Óyeme, es bastante la disminución de las probabilidades de que tu hija salga embarazada. Si tú eres un papá que dedica tiempo a estar con tu hijo, es buenísimo. Y tiene sentido porque el Salmo 112 del 1 al 2 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Funciona. Proverbios 27 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Es un impacto grande que tú vas a dejar en la mente y en el corazón de tus hijos. Miren, hermanos, yo no he venido esta mañana aquí a ponerme de ejemplo porque no soy un buen ejemplo. Pero Dios nos ha dado la oportunidad con Romy a criar a 3 niñas, tenerlas de bebés y llevarlas a la etapa adulta. Yo puedo ver, hoy en día, cómo ellas, sin que ni sus esposos les digan, ellas buscan estar en la presencia de Dios. Si tú logras graduarla, qué buenísimo, o graduarlo, qué buenísimo. Si tú logras que quede empleado cuando ya está grande, qué buenísimo. Pero si logras desarrollar en él o en ella un amor por estar en la presencia de Dios y por la Biblia, vas a haber logrado todo. Camina en su integridad el justo y sus hijos lo siguen. Este versículo de Proverbios lo que está diciendo es: tus hijos te siguen, porque seamos muy honestos, tienes un hijo,
hay dos ojitos que te están viendo y están viendo cómo hablas cuando te despides de tu esposa, cómo hablas cuando regresas a la casa, qué dices y qué haces cuando estás el fin de semana en la casa. Hay dos ojitos que se están fijando y son una esponja y están absorbiendo todo lo que tú digas. Entonces es importantísimo que nosotros nos convirtamos en el papá que Dios quiere que seamos. Pero ¿cómo podemos nosotros convertirnos en el papá que Dios quiere? Y esposas que están aquí, ahí está puesto con una flecha. ¿Cómo ayudar a que tu esposo se convierta en el papá que Dios quiere que él sea? Y esta mañana vamos a ver la vida de un hombre que todos conocemos por los sufrimientos que tuvo, Job. Si cuando decimos, ay, estoy pasando por una prueba, por un sufrimiento tremendo, hermano, ore por mí, y casi siempre decimos, yo soy como Job. Una tras otra, tras otra, tras otra, venía una prueba. Mire, cada prueba era más fea. A tal grado que la última prueba es que me dejó viva a mi esposa, igual que Job, ¿verdad? Me dejó viva la esposa, y la esposa es que tiene que ver, hermano Checho. Ella, en vez de ayudarme, peor, no me ayuda. Job pasó por eso. Si tú estás viviendo eso, Job lo entiende. Pero quitemos eso. Realmente pensamos en Job como el prototipo, el modelo del creyente que sufre. Y está bien. Pero poco voltean a ver lo buen papá que fue Job. Job fue un buen papá. Con razón, Dios le regala una cantidad de hijos grandísima después de pasar la prueba. Y yo no sé si tú sabías esto. La prueba, el libro de Job resume nada más 7 días. 7 días. Todos creemos que han pasado años, claro. Hay pruebas, hermanos, y hay sufrimiento que nos hacen sentir que un mes sea como un año, ¿sí o no? Hay sufrimientos en la vida que hacen que sintamos que un año se sientan como 10 años. Y quizás tú estás aquí esta mañana y cuando pasaste por ahí, solo Dios sabe que en tu corazón estás sufriendo por algo o por alguien cercano, porque es una prueba compleja. Óyeme, Job te puede entender porque Job pasó por eso. Y qué bendición que tienes el libro de Job en tus manos. Como dijo un pastor, qué triste Job que no tuvo el libro de Job en sus manos para entender lo que estaba ocurriendo. Pero Job es un ejemplo de papá. Vente por favor a Job capítulo 1, versículos del 1 al 5. Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Job capítulo 1 del 1 al 5. Mira lo que dice ahí. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Ahora tú vas a decir, Checho, ¿y dónde está Uz? Hoy en día, Uz está hacia el sur, unos varios kilómetros hacia el sur del Mar Muerto. El Mar Muerto, cuando ves el mapa de Israel, ves que arriba está el Mar de Galilea, luego ves baja el río Jordán, y abajo hay un cuerpo de agua un poco largo, el Mar Salado, donde toda la gente quiere ir y tirarse porque todos dicen que la gente flota, y efectivamente flotas por la densidad, por supuesto por la cantidad de agua que tiene. Pero más al sur, unos kilómetros al sur, hace años vivió Job en esa región que se llamaba Uz, no Ur. Abraham era de Ur de los caldeos, allá por Kuwait, por el Golfo Pérsico. No, él vivía en Uz. Es interesante que Job y Abraham vivieron en los mismos años, fueron contemporáneos en el planeta. De hecho, el libro de Job es el libro que se escribió, más antiguo de haberse escrito.
En la Biblia, el libro que tiene más años de haber sido escrito es el libro de Job. Es interesante. Y es bien fácil encontrar en las generaciones después de Adán a Job. Por cierto, se llama Jobab y fue un rey. Búscalo en la Biblia y lo vas a encontrar. Jobab es Job. Y Job era un buen papá. Pasó por mucho sufrimiento. Vente conmigo, por favor. Vamos de nuevo. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No lo leas tan rápido porque ya acaba de mencionar ¿cuántas características? 4. Este hombre era, ¿cómo dice? Perfecto. Aparte de eso era recto. Y aparte de eso era temeroso de Dios. Pero aparte de eso era apartado del mal. Excelente, estamos comenzando bien. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas. Ahora va a describir la plata, o voy a decir los bienes materiales que Dios puso en sus manos. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, o sea, de las fiestas, de los cumpleaños probablemente de cada uno de ellos, Job enviaba y los santificaba y se levantaba oye lo que hacía este hombre, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Quiénes son ellos? Los hijos. Traducido, él se levantaba cada mañana a orar por cada uno de ellos. ¿Quiénes ellos? Sus hijos. De esta manera hacía Job todos los días. Wow. ¿Cómo podemos convertirnos en el papá que Dios quiere que sea? Mira, en primer lugar, no te preocupes, la predicación de esta mañana es muy corta debido a que es temática y tiene que ver con papá. Pero en primer lugar, Dios está interesado en tu carácter. No sé si te fijaste que hemos leído 5 versículos de la vida de Job y que Dios intencionalmente no comienza hablando de sus hijos. Pudo haber comenzado hablando de Job, el papá, ¿sí o no? Pudo haber mencionado a sus hijos para empezar. ¿Mencionó a sus hijos al principio? No. Pudo haber comenzado hablando del dinero que tenía Job. ¿Comenzó Dios hablando del dinero que tenía Job? No. Pudo haber comenzado hablando de lo grande que era Job en la zona oriental. Cuando dice que era más grande que todos los orientales, no quiere decir que tenía más dinero, aunque el hombre tenía dinero. Lo que quiere decir es que la reputación de Job era grandísima en todo Oriente. ¿Comenzó hablando de la fama de Job? ¿De qué comenzó hablando? ¿De qué comenzó hablando? ¿Cómo comenzó Dios a describir a Job? ¿Cómo? ¿De qué habla? Del carácter, más que de la personalidad. Gracias, hermana Nelly. Más que de la personalidad, habla del carácter. Ahora fíjate, el carácter es tu constitución espiritual. No tiene que ver con tu constitución física, es tu constitución espiritual que se ha formado a través de los años siendo creyente. Ese es el carácter. Y cuando tú dices, a ver, te pongo un ejemplo práctico. Tú vas ahí por la oficina y ves dinero puesto en un escritorio y nadie te está viendo. Tú tienes la tentación de agarrarlo porque nadie te ve. Pero tu carácter, si tú has desarrollado un carácter íntegro, tu carácter va a decir, no está correcto que yo lo toque, no es mío. Lo primero que te vas a preguntar, ¿es mío? No, no es mío. Entonces no tengo por qué meterme con esto. No está correcto que yo lo haga. Pero eso aplícalo a cualquier falta de integridad en la vida.
Y un hombre o una mujer que tienen carácter es eso. Lo que comienza a describir Dios en Job es el carácter, un carácter ejemplar. Y a largo plazo, lo que somos en la casa es lo que realmente somos. A nosotros que estamos casados, tenemos a nuestras esposas que saben realmente cómo somos. Porque en la iglesia es bien fácil aparentar algo que no somos. En la iglesia es bien fácil aparentar un carácter afable, espiritual, íntegro. Pero ya en el día a día, quienes saben realmente cómo somos son nuestras esposas y nuestros hijos. A largo plazo, lo que somos en casa es lo que realmente somos. Y fíjate, tú vas a ser en el trabajo como tú eres en tu casa. Si en tu casa tú eres un hombre que trata a los demás con integridad, en el trabajo va a ser la continuidad de lo que haces en la casa. Si en tu casa eres un hombre que no eres gritón, en el trabajo vas a ser un hombre que no eres gritón, papá. Papá, si en tu casa tú eres generoso con tus hijos y tu esposa a fin de que tengan todo lo que necesitan, en el trabajo tú vas a ser un hombre generoso también. Job era un papá modelo y conocido por la excelencia de su carácter. Interesante que el nombre Job quiere decir el que es perseguido. Y vaya si no fue perseguido. Y voy a decir una cosa, fue perseguido por el perseguidor más terrible que hay, Satanás. Satanás. Es interesante que el nombre Job quiere decir el perseguido. Algunos lo traducen como el odiado. Y es terrible. Y Job fue un hombre íntegro. Dios comienza su narrativa hablando del carácter porque el carácter es el cimiento de todo. Mira, si tú quieres comenzar a construir una buena familia que tenga muchos hijos y tenga muchos nietos y sea próspera económicamente, emocionalmente y espiritualmente, todo comienza ¿a dónde? En tu carácter, en tu corazón. Porque tu carácter va a desarrollar una familia sólida. Papá, hablo con papá ahora. El carácter no es un adorno moral. Ahí está, mira la pantalla por favor. Es el cimiento desde donde fluye la vida. Y sin él, sin el carácter, todo lo demás, ¿qué va a pasar? Se va a tambalear. Por cierto, es curioso. Este probablemente, como te dije, es el libro más antiguo de haber sido escrito y se inicia con la descripción del carácter. Óyeme, ni siquiera Génesis fue escrito antes de este libro. Este libro fue el primero en ser escrito. Y Dios abre el primer libro escrito de la Biblia con el carácter. Yo creo que nos está diciendo algo a todos. Hey, a mí lo que me interesa no es lo que ganas, a mí lo que me interesa no es tu título, a mí lo que me interesa no es cuántos hijos tienes, a mí lo que me interesa es tu carácter, porque el carácter va a definir todo lo que tú vas a construir sobre. Todos estamos construyendo. Estoy seguro que si ahorita yo le pregunto a un papá, ¿qué estás construyendo? Te aseguro que estás construyendo algo, sea material, emocional, físico, familiar, algo estás construyendo. Algo. ¿Qué estás construyendo, Vini? Ok. Buenísimo. Qué bueno lo que dijiste. Hay dos chicas. Qué bueno, qué buenísimo. Una familia. Y me gusta eso, nunca había oído esto. Estoy construyendo un espacio en la eternidad para cada uno de ellos. Qué buenísimo, buenísimo. Walter Fernando, ¿qué está construyendo?
hombres honestos, íntegros. Son 3, ¿verdad? Ok. Pero si alguien quiere decir, yo estoy construyendo una casa, puede decirlo, no hay problema. ¿Qué está construyendo? ¿Qué está construyendo? Gabo, ¿qué está construyendo? Una familia sólida. Una familia sólida. Buenísimo. Melvin, ¿qué está construyendo? Una estructura de soporte, diferente tipo de recursos, no solo material. Buenísimo. Me gusta esa frase, una estructura de soporte. Yo creo que de todo tipo. Económico, emocional, espiritual, para toda una familia. Eso es bueno. Mira, es importantísimo. Mira, 1 Timoteo 3:8 dice que los diáconos, cuando habla de los líderes en una iglesia, asimismo deben ser honestos, sin doblez. Sin doblez. ¿Qué doblez? ¿Qué doblez? ¿Por qué el carácter de un hombre y de una mujer no tiene que tener doblez? Porque doblez lo que quiere decir es que pone una cara en un lugar, habla de una manera en un lugar, pero cuando se da la vuelta en otro lugar es diferente. Actúa diferente y habla diferente. Mira, a mí me encanta Reina Valera 1909, ¿sabes por qué? Porque es más cruda. Ese versículo sin doblez, adivina cómo dice Reina Valera 1909. No bilingüe. No bilingüe. Y no está hablando de hablar 2 idiomas. Está hablando de no tener una lengua bífida, que por un lado habla una cosa, pero por otro lado habla otra. Impresionante, sin doblez. Es el carácter. Debe ser igualito en público que lo que es en privado. Eso está diciendo. Y alguien propuso que es como una navaja. Como una navaja. Como una navaja que tiene 4 herramientas. En primer lugar, ¿te fijaste lo que dijo? ¿Cómo dice Job 1:1? ¿Cómo era este varón? Vamos de nuevo a Job 1:1. Un hombre en tierra de Uz, un varón llamado Job. Este hombre era, ¿cómo dice? Perfecto. Y la palabra perfecto en hebreo es tam, que quiere decir completo, maduro. Su vida interior estaba alineada con Dios. Todas las piezas en su lugar. Es cuando veas en la Biblia perfecto, no quiere decir sin errores. Quiere decir que es maduro, que ha llegado a un punto de madurez que no se compara con otros que están comenzando. Es interesante que Job era perfecto en todos sus caminos, es decir, era maduro. A la hora de responder, respondía con respuestas maduras. No era un niño. Yo voy a usar una palabra salvadoreña aquí. No era bayunco. No, los salvadoreños lo entendieron. No era bayunco. No era infantil. A la hora de hablar, cuando le preguntaban, era un hombre maduro. En segundo lugar, mira ahí el versículo 1, él era recto. Y la palabra recto en hebreo es yashar. Y yashar quiere decir alguien que anda rectamente. Rectamente. A mí me da risa porque ahora mi esposa y mi hija me andan viendo, hermanos, cómo camino, porque ellas ya notaron que como ya estoy viejito, la curvatura de la columna, yo sé que yo tengo una curvatura de la columna, o sea, les voy a mostrar mi columna si me están viendo de perfil, es así, miren, hermanos, bien curva, aquí hay una curva, aquí hay una curva. Y debido a esto del hígado y perder peso, entonces lo empezaron a notar más. O sea, como perdí peso bien rápido, gracias, ahora ya recuperé masa muscular, pero entonces yo me estaba viendo bien demacrado, ¿verdad? Y entonces me decían ellas, mire, párese recto. A cada rato me dicen, párese recto, camine recto.
Casi que como que fuera una modelo, ¿verdad? Quieren que saque aquí. Y me lo dicen a cada rato. Sí. Mi amor, ¿cómo me veo? Sí, pero parece recto. Ahí voy. Me cuesta, porque yo creo que ya es bien tarde. Bueno, voy a tratar, hermanos, voy a hacer lo mejor que pueda, pero realmente hay una curvatura. Yo creo que lordosis, aparte que hay escoliosis y cualquier osis que tú puedas imaginarte. Pero ese hombre, su caminar era recto. Y no está hablando de lo que les acabo de hablar, estaba hablando de íntegro. La palabra yashar es íntegro. Que cuando veía cualquier cosa o estaba ante una oportunidad de hacer algo que no estaba correcto, el hombre era íntegro. Yo les he hablado a ustedes, hermanos, qué bonito ver a un papá que es íntegro en la práctica. Yo te he dado varias veces este ejemplo, que un papá que cuando lo mandan al supermercado, a ver papás, ¿a cuántos de ustedes los mandan al supermercado? Papás, ¿dónde están los papás que van al súper? Levanten la mano, papás del súper. ¿Y a cuál van? ¿A la Torre o al Walmart? A la barata, a la barata, ¿verdad? Ok. Ya se me olvidó porque le estaba hablando del supermercado. A ver, ayúdenme a recordar por qué les estaba hablando del supermercado. ¿Por qué? Perdón. Sí, pero no era eso, hermanos. Sí, eso dije que lo mandaban, pero ¿a qué lo mandaban al súper? Esto está divertido. Borren eso del video, por favor. Que cuando te mandan al súper, no, miren, es Alzheimer, pero es principio, miren, ya regresó. Que cuando te mandan al súper y tú pagas, y a la señorita, cuando te da el vuelto, te ves que se equivocó, que metió un billete de 20, te dio uno de 200, porque algunos se parecen. Tú dices, me lo puedo quedar. Y volteas a ver, ya ella está atendiendo a alguien más. ¿Te puedes ir para el carro? Pues, sí, bendición. Sí, tú tienes la opción de decir eso, ¿verdad? Bendición. O puedes decir, y estos 200 son míos. Si la respuesta es no son tuyos, entonces cualquier otra cosa que hagas con ese billete para tu beneficio es falta de integridad. Pero si tú dices, no está correcto, se equivocó, ella me tenía que dar 20 y no 200. Entonces vienes tú y tu carácter te hace dar la vuelta, porque eres un hombre recto e íntegro. Vas a llegar y decir, señorita, quiero hablar con usted. Sí, permítame. Ella atiende al otro. Entonces, sí, dígame. Fíjese que con el vuelto ya le enseñan la factura y todo, y usted me dio este billete. Y la señorita te dice, muchas gracias, caballero. A mí me lo iban a cobrar, fíjese. Y entonces aquí está el día 20. Tú te vas tranquilo, contento. ¿Sabes por qué? Porque amas la integridad aún en lo secreto. La palabra es yashar, recto. Pero la tercera característica dice es temeroso de Dios. Ahora fíjate, temerle a Dios. Yo no sé por qué la gente cuando habla de ustedes, lo que enseñan los evangélicos es el temor a Dios. Ahí tienen a los niños bien con temor que Dios le va a hacer algo. No, si hemos enseñado eso, estamos equivocados. Hemos enseñado mal. Porque temor de Dios es un temor reverente, es un respeto, es un amor a la autoridad que Él tiene. A tu papá, cuando tú estabas chiquito, le tenías un respeto, ¿sí o no? Ese respeto quiere decir temor de Dios. El tener temor de Dios, o ser temeroso a Dios, es que tú vas a querer hacer las cosas que a Él le gustan. La palabra en hebreo es yaré, y quiere decir reverente. Imagínate lo que significa reverente.
y dice apartado del mal. Y la palabra apartado es muy interesante, que el apartado del mal en hebreo es sur, S-U-R, así como el punto cardinal para nosotros. Es una decisión activa y consciente de alejarse de todo lo que deshonra a Dios. Apartado del mal. Una vez el ejemplo, es más, el ejemplo de que te mandan al supermercado y te dan el billete de 200 en vez del de 20. Cuando tú dices no está correcto, yo lo voy a entregar, es porque tú en tu corazón estás diciendo: si yo me quedo con ese billete, estoy entrando dentro del terreno del mal. Y a mí no me gusta estar en la zona del mal. A mí me gusta estar en la zona de la integridad. Qué buenísimo si piensan así. Yo felicito a los hombres que aman la integridad en lo secreto. Interesante que las dos de arriba, obsérvalas, las dos de arriba tienen que ver con el ser interno tuyo. Y las dos de abajo tienen que ver con el trato con los demás hacia afuera. Interesante. Fíjate, el ser perfecto, ser maduro y ser recto, íntegro, es contigo. Cuando, una vez más, el billete de 200 contra el de 20, cuando tú lo tienes en tu mano, ¿quién te está viendo? Nadie. ¿Cómo no, hermano? Dios ve. Sí, pero aquí en el planeta, nadie. ¿Te lo puedes llevar? Sí. Pero recto es íntegro cuando nadie te ve. Esos dos de arriba es en lo secreto, pero los dos de abajo es en el trato con los demás. Eso es impresionante y me encanta, hermanos, me encanta. Ahí están. Madurez emocional. Podríamos traducirlo como Job era, mira ahí en la pantalla, por favor, hacia tu derecha. Hacia tu izquierda. Job era maduro emocionalmente, pero Job era íntegro en su corazón cuando nadie lo ve. Y cuando trataba con los demás, Job se notaba que tenía una buena relación con Dios y caminaba en santidad. A ver, a los que les gusta el griego, la palabra santo, ¿qué quiere decir? Dijimos apartado. Interesante que dice que Job era apartado del mal. Traducido, amaba la santidad en la práctica, en el trato con los demás. Tito 2:7-8, mira qué interesante. El dar buen ejemplo, presentándote tú en todo como ejemplo. Aquí quizás cae bien una pregunta: ¿en qué no estás dando buen ejemplo? En el empleo, en tu trabajo. A ver, mañana a las 9 de la mañana, pregúntate, a las 10, a las 11, a las 12, al estar tratando con ellos, mis compañeros de trabajo, ¿a dónde no estoy dando buen ejemplo? Qué bueno cuando Dios nos deja ver: ese ejemplo no estuvo bueno. Y tú dices: todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero qué bueno cuando tú dices: no está bien. Filipenses 3:13 dice: hermanos, el mismo Pablo decía: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, me encanta Pablo porque él era honesto y decía: óigame, yo mismo tengo defectos, yo mismo me equivoco, yo mismo peco. Pablo, el mismo Pablo. Y él es honesto en decir: yo no he alcanzado ese grado de madurez. ¿Cómo anhelaría yo alcanzarlo? El reto para todos es madurar. Dice, mira, leemos, ahí lo tienes en la pantalla. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y mira, tú quizás dices: ay, Checho, pero es que yo era ladrón antes. Pablo está diciendo: olvidando ya lo que queda atrás, ahora soy un nuevo hombre. Y dice: extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un reto para todos el madurar. Era papá modelo, yo te dije, conocido por la excelencia de su carácter, pero coronado por el éxito de su casa. ¿Qué dice Job 1:2? Vamos al versículo 2, por favor.
Es bien interesante esto. Dice, versículo 2. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. El orden es clave. Primero el carácter, luego la familia. Su integridad era techo seguro bajo el cual su familia florecía. El número de hijos no es un simple dato genealógico, hermanos. Un testimonio narrativo de que la vida íntegra de Job se tradujo en una familia numerosa y bendecida. Esto era el sinónimo del éxito de Job. Yo le voy a decir una cosa, ni aún lo que tenía era sinónimo de éxito. Era tener una familia. Hermanos, papás, cuando ustedes son íntegros, esa integridad sus hijos la disfrutan. Y quizás nunca te lo van a decir. Te vas a ir a la tumba y quizás nunca oigas a tu hijo decir: papá, gracias por haber sido íntegro. Pero te aseguro que ese mismo día, al estar almorzando con tu familia y están ahí tus hijos y están ahí tus nietos, es tácito. Tácito quiere decir que nadie lo dice, pero todos lo entienden. Es tácito. Vas a ver a tus hijos disfrutar, estar contigo porque eres íntegro. Lo voy a repetir y en cámara lenta. Van a disfrutar tus hijos y tu esposa estar alrededor de ti porque eres íntegro. Tu integridad los hace sentirse protegidos, pase lo que pase. Aunque caiga un intercontinental de Irán aquí, aunque caiga cerca, tus hijos van a estar felices porque tienen tu integridad. La atmósfera del hogar es integridad. Qué delicioso. ¿O no es delicioso, hermanos? Qué bueno, qué bueno. Job era un hombre de éxito por eso. El Salmo 127, 3:5 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Nota que él comienza a decir que este hombre tenía muchísimos criados, tenía 3,000 camellos y que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¡Qué bueno! ¿Cuántos hijos tenía en total? 10. Nota que ese salmo compara a los hijos con una flecha. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre, como saetas. Una saeta es una flecha o una lanza. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y dice feliz, porque la palabra bienaventurado es la palabra en griego macario. Y en hebreo la misma palabra quiere decir lo mismo, feliz, muy feliz. Eso quiere decir Macario. ¿Te llamas Macario? Tu nombre es feliz, muy feliz. El mismo nombre es Félix. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó. ¿Qué dice? ¿Qué es la aljaba? Ajá, veo que me están haciendo esta seña. Sí, la aljaba tenía una especie de cincho, pero aquí atrás le quedaba al hombre una especie de cilindro de cuero donde metía las flechas. Y lo que está diciendo es: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de hijos. Más adelante ese versículo, ese capítulo dice: porque cuando lleguen a tocar a la puerta para querer hacerle algo, tiene su aljaba llena de flechas. Interesante. No me quiero extender, pero quitemos el peligro y que vayan a tocar a tu casa y te vayan a cobrar o qué sé yo, ¿verdad? Pero los hijos son saetas. ¿Y las saetas para qué son, hermano?
¿Para qué? Para lanzarlas, no son para quedártelas en la casa. Papás que quieren tener a sus hijos ahí en la casa hasta que cumplan sus hijos 80 años. Los hijos son para lanzarlos a la sociedad. Y más te vale que los lances bien. Son para lanzarlos, no son para quedártelos. Como dijo el poeta Gil Gibran, tus hijos no son tus hijos. Interesante. Tus hijos no son tus hijos. Dice Salmo 128:3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Interesante, ¿cómo lo compara con la comida? Qué bonito ver a un papá que lo aman porque es íntegro. Hermano, lo van a tener boquita que querés. Ahí en la casa, ¿verdad? Mi amor, te preparé esto. ¿Qué calidad? Y sus hijos van a ser como olivo. A ver, ¿qué da el olivo que se usa mucho en la casa? Aceite. Van a ser como aceite. No solo para cocinar. El aceite sirve para aliviar. Era la medicina que se usaba antes. Es interesante, hermano. Es aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Job disfrutaba de la verdadera bendición de Dios. Qué bueno por los papás que son así. Proverbios 10:22 dice así: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sí? No todo se trata de dinero, hermanos. Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz. ¿Qué dice el versículo? Que una casa llena de pleitos. Aunque las alacenas estén llenas. ¿De qué sirve tener una casa bonita con la alacena llena de todo si lo que hay es falta de integridad? Es un papá que le grita y le tira el zapato a cualquiera de ellos cuando va pasando. Nadie quiere estar ahí. Cualquier hijo te va a decir: papá, tenemos todo aquí, pero no tengo nada. ¿De qué me sirve tener todo aquí, papá, si no hay un ambiente de paz y de integridad? Pero qué diferente cuando en tu casa tú eres íntegro. Y mira, aunque sea una casita chiquita, un cuartito donde vives tu esposa y tus hijos, pero todos disfrutan de un ambiente de tranquilidad, de integridad. La gran pregunta es: ¿cuál es el área de tu carácter en la que más necesitas trabajar? De esas 4 de la navaja, ¿será acaso madurez emocional? Quizás necesitas madurar emocionalmente, papá. Quizás necesitas madurar emocionalmente. Y mira, madurar emocionalmente es que las emociones no te gobiernan, sino que las gobiernas. Eso es maduro emocionalmente. Pero hay papás que tienen 3 o 4 hijos y llegan a los 40, 50 años, 60 años, pero le agarra feo. De repente salen con una chonga aquí y una moto Harley Davidson y empiezan a hablar de chicas. Yo digo: madure, papito, madure. ¿Por qué no maduramos? ¿Por qué no maduramos? Madurar tiene que ver con tu estabilidad emocional. ¿Te falta eso? ¿Te falta integridad? ¿Te falta tener una buena relación con Dios? ¿Sabes una cosa? Ya vamos a terminar. Tus hijos se fijan que por más que hables, ellos saben si tú tienes una buena relación con Dios o no. Yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a Aaron. Esa edad, la edad donde están los de ID, ahí en el salón multiuso, ahorita reunidos, esa edad, entre los 12 y los 16 años, es la edad, yo no sé, hermanos, pero a esa edad a los jóvenes y a las señoritas les sale aquí en el cerebro un detector y detectan rápido la hipocresía. Es un hipocritómetro, no sé cómo decirlo, ¿verdad?
Y ellos saben cuando uno es falso. Esa edad es cuando más te descubren. Y si tú tienes hijos chiquitos, más te vale que seas íntegro en la casa como eres afuera. Que cuando hablas igual en todos lados. Que ames la integridad delante de la gente, pero cuando estás solo también. Interesante. 2, ¿cómo lograr ser el papá que Dios quiere? Que tu capacidad sea ejemplar. Tu capacidad. Lo acabamos de leer. Ven de nuevo el versículo 3, por favor. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Un buen papá sabe administrar lo que Dios le confía. Yo te hago una pregunta. ¿Sabes tú has sabido administrar lo que Dios puso en tu mano? ¿O eres despilfarrador? Qué pena cuando hay un papá que su papá le dejó una herencia, él tiene 3 hijos, su papá le dejó una herencia, pero lo despilfarró. Mala cabeza para los negocios, mala cabeza para invertir. Papá, ahora hablo contigo, papá. Yo te animo a que seas un papá que sabe generar recursos. Job era rico, llegó a ser rico, lo entendemos luego por la conversación entre Dios y Satanás. ¿Te acuerdas cuando Satanás le dice a Dios, tú por qué le has dado prosperidad a todo el trabajo de sus manos? O sea, no era un haragán, Job trabajaba. El mismo Satanás reconoce que Job trabajaba. Era trabajador. ¿Qué dice Job 1:10? A ver, ¿quién lo quiere encontrar, por favor? Me levanta su mano y me lo lee, porfa. A ver, Byron. Voy a agarrar a Byron, quizás Byron porque como es bien grandote, ¿verdad? Veo a Byron bien rápido. Byron, ¿qué dice Job 1:10? De hecho, en el mismo capítulo que estamos, solo que unos versículos adelante. ¿Qué dice? No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado por el cielo. Sí. ¿Sabes qué está diciendo Satanás aquí? Él tiene un montón porque trabaja. Y tú has bendecido lo que hace. El mismo Satanás reconocía. ¿Sabes qué? Era un equivalente a un CEO con varios bienes de producción. Era el equivalente a un gerente general. Job no era cualquiera, hermanos. ¿Quieres conocer a Job? Quizás Job se veía así como ese. 7,000 ovejas, 3,000 camellas, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. ¿Alguien ha hecho el cálculo? ¿Alguien ha hecho el cálculo actual? Hoy en día serían entre 2 y 8 billones de dólares. De plano, ¿verdad? Que el hashtag, que si Job tuviera redes, su hashtag se diga, aquí estoy atendiendo el negocio, muchísimo. Entrepreneur Life. Job el grande, no, ya sería mucho orgullo, ¿verdad? Yo no creo que Job tenía tanto orgullo para poner eso, pero quizás su hashtag sería a trabajar muchísimo. El lunes de la mañana, a trabajar muchísimo. Oigan, papá con haragán a mí no me cuadra. A mí no me cuadra. Y sin embargo hay papás haraganes. Proverbios 22-29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? O sea, chispas, chispudo. Job era chispudo. Chispudo para trabajar, no chispudo para la maldad. Chispudo rápido para el trabajo. No se dejaba. Hermanos, yo voy a decirlo, ya he usado esta frase, no se le subían las cucarachas. A Job no se le paraban las moscas. Era un hombre pilas. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, pero la mano diligente, ¿qué dice? Enriquece. Dios, hermanos, Dios enriquece a quien trabaja. No se sientan mal porque tienen dinero, si trabajan. Siéntete mal si tienes dinero y solo pasas en la hamaca. Y yo me voy a preguntar, ¿y de dónde saca el dinero? Diga, como el corrido, ¿verdad? La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho.
Y ahora que traemos sombrero, algunos yo vi que ya casi cantaban esa, hermanos. Proverbios 4:7, la sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Sobre todas, oye esto, sobre todas tus posesiones adquiere, ¿qué dice? Dios está diciendo, es mejor la sabiduría que tener un montón de bienes. Es mejor ser sabio que tener un montón de casas. Porque si eres sabio, con una casa vas a hacer un montón. Si eres sabio, con una o dos posesiones, pues vas a hacer un montón. Pero si no eres sabio, puedes tener 7 casas y las vas a despilfarrar. Vas a despilfarrar el dinero. El dinero no lo es todo. Yo le he dicho, como decía mi suegro, no, Checho, es que el dinero no lo es todo, pero como calman los nervios. Y yo, pues, está bien, tienes razón. Pero un papá despilfarrador o mal administrador llevará a su familia solo a la ruina económica y con 3, mira hermano, económica, emocional y espiritual. Porque viene degradando un montón de cosas y casi que es en cascada, hermanos. Vas a tener a tus hijos en la bancarrota económica, en la bancarrota emocional y en la bancarrota espiritual. Una prosperidad modelo. Sabe generar respeto este hombre. Dice, era el más grande que todos los orientales. ¿Sabes por qué? Porque él mismo dice que él se sentaba a la mesa, a la silla en las puertas de la ciudad y la gente lo respetaba. Te lo muestro. Vénganse todos por favor a Job capítulo 29. Vamos a Job capítulo 29 por favor. Job capítulo 29. Siempre el mismo libro. Job capítulo 29. Y mira el versículo 7 por favor. Job 29, 7. Dice así. Cuando yo salía a la puerta a juicio, a la puerta de la ciudad a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Oigan el 11 por favor. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. ¿Por qué, hermanos? Porque Job era conocido en las puertas de la ciudad. ¿Sabes qué? Un papá íntegro y que buen papá es conocido en la colonia. ¿No creen ustedes? Es conocido en la colonia. Yo tengo una pregunta. ¿Es la buena administración y la toma de decisiones áreas en las que tú necesitas crecer? Deja que tu liderazgo lo confirme. Porque si no somos buenos para administrar los bienes materiales, quizás es bueno consultar, es bueno aprender, nunca es tarde aprender. Pero si es un área débil en ti, te animo a que la trabajes. Que me encanta ver a hombres, papás, que invierten, que no se gastan el dinero solo por gastarlo, que invierten. Hermanos, qué bonito es ver a un papá que invierte. Yo te voy a decir algo aquí en amor, en mucho amor. Yo observo en El Salvador hoy en día y en Guatemala hoy en día que el papá joven, fíjate, el papá joven se acaba de graduar, se acaba de casar, tiene una hija y ahí viene el varoncito, qué bonito. Pero apenas le llega cierto dinero y adivina qué es lo número 1 que quieren. El carro del año. Yo digo, ¿por qué hay falta de inteligencia? Porque ya has oído esto. Tu carro empieza a devaluarse el minuto en que sale de la agencia. Pero queremos andar apantallando a todo el mundo porque lo que nos interesa es
que nos reconozcan como que pertenecemos a un estatus social arriba del que tenemos. Dejémonos de mentira. Eso es el joven de hoy en día. Y eso lo veo hoy en día, hermanos, en Guatemala y en San Salvador. Son pocos los jóvenes y señoritas que cuando comienzan a ganar deciden invertir en su primer apartamento. Ve a buscarlos, no los encuentras. Lo primero que buscan es mi primer carro y que sea de agencia. ¿Por qué? Porque la pantalla es lo primero. Job no hubiera salido a comprar el carro apantallador, nunca. Job lo hubiera invertido en un bien que en vez de devaluarse el día que lo saca de la agencia, se reevalúa cada día que pasa. Mano, sea un buen inversor, sea un buen inversionista. Y termino con esto, que tu cuidado sea ejemplar. Vamos a los versículos 4 al 5 y vamos a la casa. Regresa por favor ahí a Job, capítulo 1, versículo 4 al 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Yo quiero que veas aquí a la pantalla, por favor. Un buen papá sabe cuidar espiritualmente a sus hijos. Yo creo que la médula de la enseñanza de esta mañana es esta. Mira, si no puedes, no le dejes una casa. Si no puedes, no le dejes un carro. Si no puedes, no le dejes un apartamento. Está bien. Pero déjales, por favor, déjales el temor a Dios en sus corazones, que se queden fascinados y enamorados, embobados de Jesús y embobados de su libro, encantados con su libro. Eso va a marcar una tremenda diferencia. Ezequiel 14:20 dice, para que veas que nuestra relación con Dios, sí, porque yo tengo buena relación con Dios, automáticamente mi hijo la va a tener. No, hay que ser intencionales, hay que buscar el tiempo para abrir la Biblia con ellos. Y hermanos, yo te vuelvo a hacer una pregunta que yo te hice hace unos meses. A ver, papás, levanten la mano, papás. Papás, levanten la mano. Papás, levanten la mano, no le puede hacer nada. Levanten la mano, papás. Papás, levanten la mano. Ustedes que levantaron la mano, yo les tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que apartaste tiempo para abrir la Biblia, para compartir un principio espiritual con tu hijo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última? ¿Cuándo fue la última vez? Y ojo, estoy terminando, hermanos, estoy terminando. Por favor, aguánteme un segundo. Y ojo con eso, hermano. Y no me digas, es que mi niña tiene 1 año. Yo te voy a decir una cosa. Desde el vientre hay que hablarle de Jesús. De 1 año te entiende. Tú crees que no te entiende porque no habla, pero te entiende, te entiende. Abre la Biblia y dile, hija, esto he aprendido yo de Dios. Mira, y no necesitas sermonearlo. Un proverbio puede ser, y deja en su corazón el principio espiritual. No creas que por tener una buena relación con Dios, esa pasa a tus hijos. Mira Ezequiel 14:20. Es individual el asunto. Dice, y si estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job. Por cierto, ese es el Dream Team. Es el Dream Team. Job, Noé y Daniel. Y si tú vas a ver la vida de esos 3 hombres, wow. Es el Dream Team, hermanos. Es el equipo de ensueño de Dios. Y dice Dios, si ellos estuvieran ahí, dice Jehová el Señor, no librarían a su hijo ni a su hija, sino que ellos por su propia justicia librarían, ¿qué dice?
solamente sus propias vidas. Mira, no creas que porque tú amas la Biblia, tu hijo automáticamente ya la ama. No creas que porque tú estás enamorado de Dios, tu hijo automáticamente está enamorado de Dios. No, hermanos, hay que cultivarlo. Y tú, papá, eres el responsable número uno de cultivarlo. Buenas relaciones. Me encanta que entre ellos tenían buenas relaciones. Cuando dice la Biblia que ellos con sus casas hacían celebraciones, está hablando de sus esposas. Los 3 tenían esposas y llamaban, los 7 tenían esposas y llamaban a sus 3 hermanas a venir a la fiesta. Interesante. O sea que ellos mismos tenían buenos hogares. ¿Y sabes qué? Un papá íntegro que fortalece, pone las bases para un buen hogar espiritualmente. Hey, sus hijos también lo disfrutan. Los hijos de Job son adultos con sus propias casas y viven en armonía. Hacían banquetes cada uno en su día. Job les daba la libertad. ¿Sabes por qué tenían libertad Job, ya viejo? Porque chiquito les había enseñado. Porque pequeños. Hermanos, yo voy a decir otra vez más, no estoy aquí para hacer alarde, pero una de las cosas que a mí me encanta es sentarme a la mesa cuando llegan todas mis hijas con sus esposos y la chiquitilla, que ahora van a ser 2 y a finales de año van a ser 3. Qué rápido, ¿verdad? Me encanta sentarme, hermanos, y no decir ni una sola palabra. Me siento a disfrutarlo. Pero no puedes disfrutar si no siembras. No puedes disfrutar la cosecha si no siembras. Papás que acaban de levantar la mano, ¿estás sembrando? ¿Estás cultivando en tu hijo que esté enamorado del Señor? ¿Que esté enamorado de la Biblia? Qué rico es sentarse a disfrutarlo. Mira, yo no sé cuántos de ustedes conocieron a Charlene Neal. A ver, ¿se acuerdan de Charlene, la morenita que trajo al grupo del coro? Que van a venir, por cierto, otra vez. Les voy a contar, tenemos noticias, van a venir otra vez. No este año, próximo año, van a venir. Va a venir el coro de Valley Baptist. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No sé si se fijaron que Charlene venía con 2 hermanas de ellas. Eran las que mejor cantaban. Las 3 cantaban, hermanos, que uno se quedaba, wow. Y el primer día, cuando los fuimos a traer, los llevamos al hotel, luego los llevamos a almorzar aquí a este centro comercial Miraflores. Estábamos ahí en picoteo, ¿verdad? Ya se escogieron, todo. Nos sentamos. Y entonces, ¿ustedes son hermanas? Sí, son hermanas. ¿Y cuántas son? Híjole, hermano. Sacó ella su teléfono y me enseñó la foto donde está su papá con su mamá y el montón de hermanos de ellos. Pero oye esto, el montón de nietos. Y el papá está así, miren, con una carita de alegría. Y yo le hago una pregunta, ¿y se reúnen? Sí, nos reunimos, fin de semana, todos llegan a la casa con papá. Y me empieza a enseñar a cada uno de los nietos. Y le digo a ella, ¿qué dice tu papá cuando están todos ahí? No dice nada, me dijo. Solo sonríe y lo disfruta. Es cierto, es cierto. Mira, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, él no se va a apartar de él. Vale la pena. Jueces 13:12 dice, entonces Manoa, uno de los jueces, le pregunta al ángel de Jehová, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Cómo debo criar a ese niño? Y vaya que niño, lo crió muy bien. Lo crió muy bien. Salmos 34:11. Venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Yo tengo, a ver, papás que levantaron la mano, levántenla otra vez. No le puede hacer nada. ¿Cuántos de ustedes dijeron esa frase hace poco?
¿Cuántos dijeron esa frase del último salmo? Vos, Patojo, vení. Patojo, vengan. Bichos. ¿Cómo dicen acá bichos? Güiros. Güiros, vengan. Niños, vengan. Vengan, óiganme. Y yo les quiero enseñar el temor de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lo dijiste? Job tenía una buena relación con Dios, pero su rol no termina ahí. Su preocupación continuaba y ya no les voy a quitar más tiempo, hermanos. Se levantaba a orar uno por uno, con nombre y apellido por cada uno de ellos. Papás que, a ver, levanten la mano otra vez, papá, no les voy a hacer nada. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en la presencia de Dios intencionalmente para orar por el crecimiento espiritual de tu hijo? No te estoy preguntando cuándo fue la última vez que oraron ahí en la mesa. Señor, bendice los frijoles, por favor, y el cafecito, en nombre de Cristo Jesús, amén. No. ¿Cuándo fue la última vez que intencionalmente tú buscaste estar en la presencia de Dios para orar por tu hijo? ¿Cuándo oraste por su esposa o su esposo por última vez? ¿Cuándo oraste por sus estudios por última vez? ¿Cuándo oraste por su crecimiento espiritual por última vez? ¿Cuándo oraste por su salvación por última vez? ¿Cuándo oraste por su madurez espiritual la última vez? ¿Cuándo abriste la Biblia por última vez? Hey, este hombre era ejemplar. Checho, no sé cómo orar. Pues ora la Biblia. Es que a mí me da pena orar. No. ¿Sabes qué? Abre Filipenses 1. Todas las cartas Pablo las abre con una oración. Pablo, apóstol de Jesucristo, a mi hijo fulano de tal. Ponle el nombre de tu hijo. Yo deseo, mi hijo, que hayas prosperado como prospera tu alma. Yo deseo, hijo, que estés creciendo, te puedas encontrar en el crecimiento espiritual de tu vida. ¿Por qué no orar eso? No, yo no sé orar, Checho. Ora la Biblia. Ábrelo en el inicio de las epístolas y ahí está lo que debes orar por tu hijo. Sencillo. Hebreos 14:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Eso es tremendo, hermano. A diario, por tu hijo. Como papás, esta es la última diapositiva más. Como papás nos angustiamos por el futuro profesional de nuestros hijos. Sí, honestamente. Como papás nos angustiamos, híjole, cuando yo no esté. Papás que levantaron la mano. ¿Verdad que uno dice: yo no quiero que mi hijo sufra económicamente como yo sufrí? Por cierto, es un error. Déjalo sufrir, tiene que aprender. Pero como decimos, cuando yo no esté, yo no quiero que mi hijo pase penurias. Eso lo decimos constantemente. Qué bueno que te angustias por las finanzas de tus hijos. Cuando yo no esté, yo quiero que mi hijo sea un profesional y tenga un cartón para defenderse en la vida. Qué bueno que te angustia. Yo te tengo la última pregunta de esta predicación. ¿Te angustia ver que tu hijo no tiene una relación con Dios como tú la tienes? Si no te angustia, ¿de qué sirve que te angustie todo lo demás? ¿Te angustia ver que tu hijo no toca la Biblia? ¿La llena de polvo? Ni aun cuando viene a la escuela dominical se la trae. Si no te angustia eso, ¿de qué sirve que te angusties por lo que le vas a dejar? ¿Ves a tu hijo meterse a su cuarto? ¿Lo has encontrado de rodillas hablando con Dios? Si no te angustia eso, ¿de qué sirve que te angustie lo que le quiere dejar? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por los buenos papás. Gracias por los buenos papás de Vida Nueva, Señor. Gracias porque
Yo conozco a varios, Señor, que abren la Biblia con sus hijos, que quieren que sus hijos se enamoren de ti como ellos están enamorados de ti. Pero ¿cómo podemos enseñar algo que no tenemos? Padre, yo te ruego por todos y cada uno de los papás que están aquí, que quizás ni siquiera han comenzado por donde deben comenzar. Padre, si algún papá esta mañana no te tiene a ti en su corazón, ese es el momento para que él comience. Ahora hablo con papás que no tienen a Cristo. Entonces yo te pregunto, ¿tienes tú una relación personal con Jesucristo? ¿Ha llegado el momento donde tú te has arrepentido y le has hablado con Él y le has reconocido como el único y suficiente Salvador de tu alma, como el Señor, el jefe de tu vida? Óyeme, yo no te estoy preguntando si tienes una religión, ni te pregunto cuál es tu cosmovisión o si crees en una filosofía mezclada con Dios. No. Te pregunto, si tú murieras esta noche, ¿a dónde iría tu alma? Y solo hay dos destinos, el infierno y el cielo. ¿A dónde? Al purgatorio, pastor. No existe el purgatorio. Probablemente todo lo que hemos dicho te ha sonado a ruso, a chino, porque no has comenzado por el principio. Donde debes comenzar es botando toda concepción que tienes de Dios y reconociendo la que Él da. El único Dios verdadero es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino, murió, fue sepultado y resucitó. Te hago la pregunta, ¿lo tienes en tu corazón o no? En 1 de Juan 5 dice que solo hay dos tipos de personas. El que tiene al Hijo en su corazón tiene la vida eterna. El que no le ha recibido, no se ha arrepentido, no ha hablado con Él seriamente para recibirlo, no tiene la vida. Quiero terminar ese tiempo animándote a que tú, si no has dado ese paso, lo des. ¿Estás listo? Papá, ¿estás listo? Mamá, ¿estás lista? Entonces dile así, en tu corazón, mira, y si quieres en silencio, pero con el lenguaje de tu corazón. Si ese es tu deseo, dile: Señor Jesucristo, esta mañana reconozco que yo soy un hombre que ha confiado en una religión toda la vida, pero que nunca te ha recibido en el corazón. Yo esta mañana, tan consciente como estoy, te confieso que he quebrantado tus mandamientos, he pecado contra ti. Y tan consciente como estoy, te abro la puerta de mi corazón y te recibo en mi interior para ser el jefe de mi vida, el dueño de mi vida, el Señor de mi vida. Yo quiero este día darle la espalda al estilo de vida que he llevado y darle la espalda al concepto de religión que he tenido. Yo este día te recibo a ti como mi Dios y Salvador, y este día la vida de integridad que pones delante de mí, yo la quiero, Señor. Doy una vuelta de 180 grados hoy y te recibo, Señor. Gracias, Padre, por escuchar mi oración, porque te recibo y te lo he dicho en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Así como estamos, con todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, yo quiero preguntarte, ¿quién hizo la oración? Levanta. Dios te bendiga a ti. Muy bien. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que dice: yo acabo de recibir al Señor en mi corazón? ¿Habrá alguien más? Puede bajar la mano. Muy bien. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Padre, tú has visto a este papá reconocerte como su único y suficiente Salvador. Ayúdale a crecer espiritualmente y que Vida Nueva seamos parte de ese proceso de crecimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo decimos, Señor. Amén y amén.